Nos han educado para el trabajo. Y esto lo tenemos que entender. Es decir, el trabajo cumple dos funciones. Una es la función simplemente de estar en la vida, de poder, las funciones más básicas, de poder acceder a la vivienda, a la educación, es decir, lo más básico, a poder comer todos los días. La segunda es la de autorrealización. Yo empecé a trabajar a los 15 años, desde los 15 hasta los 22 que estuve en la mili. Después estuve de administrativo desde los 23 hasta los 30 y tantos, luego estuve en paro, después tuve el comercio durante 7 años y luego tuve trabajos, digamos, a comisión. He trabajado en medios de comunicación, o sea que soy un poco colega vuestro, ¿no? Y estudié comunicación audiovisual. Prácticamente toda mi vida laboral he trabajado en medios de comunicación, tanto en prensa escrita como gráfico y en televisión fundamentalmente, desempeñando distintos puestos, ¿no? En producción, realización, montaje, etc. Principalmente Adesor se fundó con la iniciativa de buscar puestos de trabajo para los desempleados. También anexionábamos crear puestos de trabajo. Hoy ya casi lo de buscar trabajo ya lo estamos desestimando. UGT y Comisiones Obreras somos sindicatos de clase, sindicatos, como digo, que no miramos cuál es el origen del trabajador, dónde ha nacido, ni miramos sus estudios, ni miramos su categoría profesional ni su salario. ¿Por qué digo que somos grandes desconocidos? Por ejemplo, la Unión General de Trabajadores, esta Federación de Servicios de Madrid, desde el año 94 llevamos organizando a los trabajadores en desempleo afiliados a la UGT. Lógicamente a los afiliados a la UGT. Yo no puedo, primero porque no tengo acceso a su dirección y aunque la tuviera, por la Ley Orgánica de la Protección de Bases de Datos, no podría dirigirme en abierto a ciudadanos y ciudadanas que están en desempleo pero que no tienen vínculo directo con la organización. Hace 14 años, ¿no?, que comenzamos la andadura de esta sección sindical, que la constituimos. Es una sección sindical atípica, porque está constituida por trabajadores que actualmente están en situación de desempleo. Esta sección sindical tiene un organigrama, una secretaría general, unos vocalías y una secretaría de formación también, que representa a los trabajadores en situación de desempleo en los órganos superiores, también en comités y en congresos. Cuando la gente llega a mí, lo que les planteo es: vas a decirme cosas que nunca hubieras querido decir y vas a escuchar cosas que nunca hubieras querido escuchar. Es decir, llevar a la gente al principio de realidad, a que asuma que lo que está ocurriendo es real, sin mensajes de ilusión que luego van a tener un efecto de alguna manera muy destructivo, por crear expectativas que son falsas. No sé si me estoy explicando, pero en definitiva es llevar a la gente a poner los pies en la tierra, que se den cuenta de cuál es su realidad. Esto es lo que tengo, tanto económicamente como de mi trabajo, explorarlo, caer en la cuenta de ello,
Fíjese usted, la paradoja del cambio se empieza o empezamos a cambiar cuando somos conscientes de que necesitamos cambiar, no porque nadie nos lo diga. Existe una prestación mínima de mayores de 52 años, que salió una ley y tal, que es 426 euros, de los cuales tengo que pagar a Caja Madrid por una deuda que tengo con ellos. O sea, que encima casi me quedan de muchísimo menos. Y encima fui desahuciado, porque no podía pagar un alquiler. Y estábamos pidiendo y estamos pidiendo que, por un lado, se implante una renta básica ciudadana que refleja la Constitución española, un artículo que viene a decir que el Estado proveerá de recursos mínimos suficientes, sobre todo en situaciones de desempleo, para el desempleado y su familia. Estábamos pidiendo que se paralicen las ejecuciones hipotecarias cuando se pueda demostrar que si una persona no hace frente a su hipoteca es porque se encuentra en el desempleo y no tiene recursos suficientes, que se paralicen los desahucios de las personas que viven de alquiler por el mismo concepto. Si puedes demostrar que no pagas tu alquiler porque no tienes recursos, porque te has quedado en el desempleo, que no te pueden echar a la calle. Hablar de 5.300.000 ciudadanos que, estando en edad de trabajar, no tienen empleo, a pesar de que la Constitución manifieste en el artículo 35 que es un derecho y un deber del ciudadano el empleo, pues es horrible. Que el paro registrado supere los 4 millones de trabajadores y trabajadoras que, queriendo trabajar, no tienen un puesto de trabajo, es horrible. Y es tremendamente horrible la perspectiva de que en este año aún se va a seguir destruyendo empleo, probablemente llegando a los 6 millones en datos de EPA. Por lo tanto, la valoración del sindicato no puede ser peor. Hay un artículo que habla de trabajo. Cuidado, que cuando habla del trabajo, este artículo de la Constitución ya no te dice solo que sea un derecho, sino te está diciendo en el texto: todo español tiene el derecho y la obligación a trabajar. Bueno, pues nos han quitado nuestro derecho, queremos ejercer nuestra obligación, queremos un trabajo. A mí me encantaría tener un empleo, pero también con un salario digno, por lo menos para poder pagar un alquiler de un piso. Una vez que ya uno termina de cobrar la prestación, pues imagino que solicitaré o pediré alguna ayuda de estas que dan a desempleados y espero antes encontrar trabajo. Y por otro lado, y en detrimento mío, tengo que decir que bueno, que acceder habitualmente hoy por hoy a una vivienda es complicadísimo, ¿no? Muy complicado. Hombre, se supone que algún curso será eficiente, pero el problema no es que el curso sea interesante y que sea el profesor magnífico, sino que luego después, a la hora de buscar trabajo, no es tan fácil. No es tan fácil por el exceso de parados que hay o por la escasa oferta que ofrecen las empresas. Pues el tema de la formación es fundamental y el tema y el mundo de los cursos es muy particular y muy especial, ¿no? Yo he realizado todo tipo de cursos dentro de mi profesión, incluso he realizado algunos cursos que no tienen mucho que ver con mi profesión, que en un momento dado pues los he visto interesantes y he podido ver una salida que a lo mejor se ha cumplido, a lo mejor no, pero en cualquier caso siempre es una experiencia, ¿no? Sindicatos como UGT tiene cursos formativos y tiene una serie de cursos de formación también orientados con la sección sindical de desempleados, ¿no? Coordinados unos con otros, en los que bueno, pues cualquier desempleado puede ir primero a un sitio, a la sección sindical de desempleados, informarse y a partir de ahí pues, ¿no? derivarle a la sección de formación y a partir de ahí pues hacer un curso u otro. Hacemos asambleas en donde comentamos un poco cuál es la situación actual en la cual se encuentra el desempleado y actividades recientes que tenemos puestas en marcha. A esto me refiero a formación, los cursos que existen en la actualidad y también cómo está la bolsa de trabajo. Coadyuva bastante, la situación de la crisis coadyuva bastante a mi situación actual, claro. Porque sí es verdad que desde el crash del 29 dicen que esta crisis es igual o peor y que incluso vamos a entrar cada vez más en una etapa de mayor recesión.
Y por lo visto, esto es, yo pienso como otras personas, analistas y pensadores y periodistas, que esto es como una especie de ingeniería social, que tratan de fastidiar más a la humanidad. Este tipo de personas que ya se encuentran en la madurez, que son parados de larga duración, tenemos que abordarlo de una manera, solamente va a haber una palabra, y es la esperanza. Es decir, no se pueden poner paños calientes, hay que decirles o tienen que darse cuenta, tener conciencia de cuál es su situación y no tener planteamientos optimistas que no van a ningún sitio. Cuando digo optimista no me refiero a la actitud personal, me refiero a un optimismo totalmente ingenuo. Pensar en los futuribles hacen que creemos más ansiedad. Fundamentalmente un poco, digamos, una cierta angustia y a veces pues una cierta depresión, que eso es inexorable para muchísimos casos. Hay gente desde luego que no lo asume en nada y arremete a veces agresivamente contra personas que incluso no tienen culpa o que son también víctimas de la situación, ¿no? Entre otros, pues muchísima gente que está en esta situación, la culpa no se la echa a los verdaderos culpables, con nombres y apellidos y bastante importantes que se llevan cada vez más dinero por la crisis. Un empresario que tenía 100 trabajadores, con esto de que viene la crisis, directamente 50 los ha mandado a la calle. Y a los 50 que quedan les está diciendo literalmente, que hemos tenido que despedir a 50 compañeros, pero que nosotros tenemos que seguir sacando el trabajo. O sea, nosotros tenemos que seguir produciendo lo mismo, luego entenderlo. O sea, a partir de ahora vais a trabajar el doble. Lo que trabajabas antes más lo que ha trabajado uno de tus compañeros. Porque una vez que uno termina su prestación por desempleo o lo que cobra, creo que es prácticamente imposible, si no, yo creo que inviable, que te concedan una ayuda de estas, ¿no? Tienes que ser prácticamente un indigente y verte muy mal para solicitar una ayuda. Pero bueno. ¿Qué está ocurriendo con los jóvenes? Se están encontrando y van a encontrar un panorama cada vez más dramático. Lo importante aquí es que tengan conciencia de ello. Y van a entrar probablemente en el síndrome pueden entrar perfectamente, sin haber entrado aún en el mercado laboral, pueden tener y desarrollar el mismo síndrome que el parado de larga duración. ¿Por qué? Porque es un mundo personal, va a quedarse sin expectativas, va a quedar sin esperanza. A no ser que empieces a hacer cosas realmente que destaquen, pasas desapercibido. Y, perdón, 13 millones de personas en España con un problema que no tienen para llegar a final de mes, que se van a quedar sin sus casas porque el banco se queda con ellas, que los van a desahuciar de su vivienda de alquiler porque no pueden hacer frente, que van a perder a los hijos porque Asuntos Sociales va a intermediar. Yo no tengo ninguna fe. No, porque voy a tener claro, ni fe en esperanza, como mucho tengo caridad. Hablando de las virtudes teologales, pero que, a ver si me entiendes, yo no puedo tener ninguna esperanza porque ya he pasado ya por muchísimos años que no me han hecho ni puto caso, pero no solamente a mí, sino a muchísima más gente, y con esto de la crisis, de la subprime y toda la madre que lo puntos suspensivos, pues se supone que muchísimo más difícil es tener trabajo, y menos a esta edad. O sea, a no ser, ya vuelvo a decirte, por alguien que te pueda echar una mano porque te conoce. Porque tenemos que tener en cuenta que las ayudas estatales, bueno, pues sí vienen, yo no digo que no las haya, las hay, pero en un 90% es la familia o allegados o gente conocida la que realmente te puede echar un cable. Si yo no tengo trabajo, no puedo pagar una hipoteca, el banco hay un desahucio y voy a la calle, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Y a partir de ese momento, pues bueno, pues un poco está todo hilado, ¿no? Y yo creo que los bancos, por mucho que puedan decir, nunca van a perder. A lo mejor tienen un stock muy importante de viviendas y no le dan
pues bueno, que no vende, ¿no? Pero vamos, nunca un banco va a perder dinero, estoy convencido. Siempre va a perder el trabajador o la persona que por desgracia se quede sin empleo y no puede hacer frente a una hipoteca. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrirse vida en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Se presupone que tenemos que tener un derecho a una vivienda digna. Estamos en España, en Europa, en el siglo XXI. En España se está pasando hambre. Las familias ya no llegan ni a final de mes. Es que a día de hoy ya no llegan ni al día 15. A las administraciones nos da igual el ámbito municipal, autonómico, central, de que lejos de colaborar con la solución, las medidas que se están tomando solo van encaminadas a destruir más empleo, a deteriorar más la situación económica en este país y por lo tanto pues les acusamos como principales colaboradores necesarios de lo que está ocurriendo desde las imposiciones del mercado, desde las imposiciones de las instituciones internacionales, Fondo Monetario Internacional y sus recetas, ya conocidas en Latinoamérica sobradamente, y que no nos van a llevar a mejorar la situación, lejos de eso nos van a llevar a empeorarla. Esta es la perspectiva. No nos vamos a conformar. Hemos sido de alguna manera adoctrinados durante muchos años por medios de comunicación, por información poco veraz, y hoy ya, esto para comentarlo en plan anécdota, esto es como el enfermo que tiene una enfermedad muy problemática, se interesa por su enfermedad, se pone a investigar y resulta que al final acaba teniendo más conocimientos de su enfermedad él mismo que su propio médico. Pues esto es lo que nos está pasando. Todas las propuestas que el señor Rajoy hacía en campaña, pues se está viendo en menos de mes y medio que no solamente eran falsas, sino que son radicalmente opuestas a lo que él decía. Ni va a generar empleo, ni va a generar mejor situación para los emprendedores, ni va a quitar incertidumbres de toda esta población en paro que no ve una perspectiva. La realidad es que estamos viviendo una etapa casi tercermundista. La gente está pasando hambre. Está pasando hambre. La valoración es un poco negativa, ¿no? O sea, el parado lo que quiere es trabajar, ¿no? Y entonces, pues bueno, estamos en un momento en donde eso cada vez está más mermado, ¿no? El parado se encuentra con una situación francamente caótica y lo que quiere son soluciones, ¿no? Y esas soluciones pues no las ve en la actualidad. Sí, a mí me encantaría, claro, trabajos de cualquier cosa relacionada con el periodismo, con la literatura, por dar clases, corrector de textos, algo de eso relacionado. Yo lo he intentado, he enviado muchos currículos, ni la mayoría de las veces ni te contestan. Particularmente, y yo, pues eso, cuando hago una búsqueda lo hago a través de internet, como ha comentado, a través de los buscadores, pero también voy a las empresas, ¿no? A entregar el currículum físicamente. Y a veces pues es un poco humillante porque, bueno, aunque te lo cogen y sabes que dependiendo de la persona que te atienda, pues se pone en tu lugar y te dice, bueno, no te preocupes que luego llega a la personal, pues en un porcentaje muy alto va a ir directamente, si lo llevas en papel, pues al cubo de la basura casi seguro, ¿no? El que el parado pueda caer en esas fases que yo le nombraba antes, en la depresión, puede que sea más fácil. Es decir, sí que es cierto que tiene más detonantes. Al faltarle la subsistencia y faltarle los factores de realización, de identidad en la vida por dejar de tener trabajo e ingresos, puede ser un detonante para que caiga en el mundo de la depresión real. Nos enteramos en empresas públicas de oposiciones, nos enteramos de posibilidades de empleo, de ofertas, de necesidades y se las vamos pasando. Les ayudamos en formación y les damos formación para orientarles a buscar empleo, porque buscar empleo no es solamente salir a la calle o no es solamente lanzar currículums por internet. Es decir, los currículum vitae
también tienen modas que establecen los sociólogos, los psicólogos de empresa. Nosotros estamos al día con técnicos, con psicólogos industriales que nos orientan y orientan a los desempleados en cómo presentar un currículum. Les ayudamos a cómo enfrentarse a una entrevista laboral. Esta es una ayuda técnica, práctica, que le venimos prestando al desempleado y a las desempleadas de Madrid, los afiliados a la UGT, desde el año 94. Por lo tanto, decir que la UGT no hace nada por los desempleados es como mínimo un atrevimiento, sino una falsedad. La mayoría de las personas lo que tienden cuando caen en la desesperanza es a negarlo. Hay dos posturas, o negarla o huir hacia adelante. A mí no me pasa nada. No. Céntrate, reconócelo y dale un sentido a tu depresión. Y fundamentalmente la palabra es esperanza. No caer en la desesperanza. Pensar que si eres consciente de lo que te está ocurriendo, siempre va a haber salidas, siempre vas a tener a alguien o algo que te va a dar muestras o soluciones por las que vas a poder salir. Probablemente no seas lo mismo que antes, pero probablemente encuentres otra salida. No podemos hacer mucho más. Pero la paradoja es que ese darte cuenta de que has caído en una situación dramática, de que has caído en la fatalidad, de que la sociedad te responde de otra manera porque has perdido tu identidad, porque pierdes tu base económica, porque pierdes tu futuro, si lo admites y te das cuenta de ello, te va a permitir encontrar otras ventanas abiertas.